Buenos días, mi nombre es Jorge Salgado. Yo soy biólogo de profesión, magíster en ciencias de aguas dulces y costera y doctorado en geografía física de la Universidad de Londres. Y básicamente, pues yo me especializo en entender la respuesta de los sistemas acuáticos frente a pues, las acciones del hombre, y esto pues lo hago de manera tanto espacial como temporal. Es la primera vez que yo hago parte de esta red, entonces pues me pareció como interesante mostrarles como un resumen muy general de lo que venimos trabajando ya hace casi 10 años aquí en el Neotrópico. Si miramos rápidamente lo que es el funcionamiento de un sistema acuático, pues tenemos cuatro componentes principales. Uno es el clima y la geomorfología, que a su vez, pues esto va a determinar la hidrología. La hidrología entonces a su vez modifica y determina el ambiente físico-químico, cómo es la química de los sistemas acuáticos, y estos tres componentes pues generan lo que podría ser la plantilla para la biota. Si lo miramos así, podemos decir que después los sistemas acuáticos funcionan, digamos, de arriba hacia abajo, basado en estos componentes. Esto es una sobresimplificación, porque hay organismos que pueden modificar el ambiente físico-químico, también pueden modificar la hidrología, pero en general, pues digamos, es que esto es cómo funciona. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que muchos de los sistemas acuáticos ya no se están eh, regulando de manera natural, sino pues están respondiendo frente a nuestras actividades como cambio climático, regulación de flujos, cambios en la geomorfología de los ríos, polución, invasión de especies, entre muchos otros. Es decir, pues estamos generando cosas bastante eh, cambiantes en estos sistemas. ¿Qué es lo que pasa en un mundo dominado? Pues por nosotros que estamos cambiando estas dinámicas, y en algunos casos la polución puede ser mucho más alta que, perdón, puede ser mucho más alta que la hidrología, entonces el efecto de la hidrología se pierde y la biota empieza a responder frente a estos sistemas físico-químicos, y lo mismo puede pasar cuando tenemos una invasión de especies, digamos, que pueden generar cambios a nivel ecosistémico. Entonces el sistema empieza a responder por la invasión y no por otras dinámicas naturales. Uno de los grandes problemas hoy en día es que estos factores de estrés no ocurren independientemente, sino en muchos casos están ocurriendo de manera todos al mismo tiempo en un sistema. Entonces eso se vuelve muy complejo para entender qué está pasando, cómo podríamos manejar estos sistemas. Y otro de los grandes problemas es que muchos de estos estreses ocurren en escalas de tiempo prolongadas. Es decir, por ejemplo, la eutrofización puede ocurrir en una escala de siglos o de 30, 40, 50 años, y es ya cuando se pasa un umbral, cuando el sistema acumula muchos nutrientes, cuando empezamos a ver estos efectos negativos de estos problemas. Y lo mismo puede pasar con la invasión de una especie, que pueden llegar unos individuos, pocos individuos a un sistema, y mientras la población empieza a crecer pueden pasar 10, 20, 30 años, y hasta que llega un umbral, y ahí es cuando vemos el efecto. Y el problema de esto es que cuando vemos el efecto, ya en muchos casos es muy tarde para tomar acción. Entonces, pero ¿cómo podemos determinar estos cambios, o cómo podemos saber si un sistema está cambiando en el tiempo? Primero, pues sería tener programas de monitoreo rigurosos. Esto pues es lo ideal. El problema es que son muy costosos en muchos casos. Si existen por pocos años debido a sus costos. Entonces no siempre tenemos pues esta información a mano. Lo otro pues son material histórico, tanto especímenes de museo, de herbarios, como pues relatorías. Todo esto pues nos puede ayudar a
más o menos a entender cómo eran los sistemas en el pasado y cómo son ahora. El problema de esto es que muchas veces las colecciones tienen un sesgo por el que las colecta. Hay intereses particulares, entonces solo se colectan ciertas cosas en especial, y entonces quedan muchos vacíos a nivel de ecosistémico. Y lo otro es, como lo vimos en la presentación de esta mañana, es utilizar los sedimentos de los lagos como archivos naturales, bajo la idea de que todo lo que pasa en la cuenca eventualmente se deposita en estos sistemas y se va acumulando en el tiempo como un archivo natural donde uno puede ir mirando cómo van cambiando las condiciones tanto físicas, como vimos ahorita en propiedades de sedimentos, pero también biológicas y también químicas. ¿Cuál es la situación en el neotrópico? Pues no es diferente a lo que pasa en el resto del mundo. Nuestros sistemas acuáticos se están viendo fuertemente afectados tanto por invasión de especies, polución, la expansión hidroeléctrica, pues es un punto bastante álgido en este momento. Se dio en muchos casos sin saber cómo eran los sistemas. Y entonces aquí es donde hemos visto, afortunadamente en las últimas décadas, que estamos empezando a entender esto. Una de las limitaciones de estos estudios recientes es que siguen siendo, aunque tienen ya, digamos, una aproximación temporal, van más o menos de hasta 4 décadas. En muchos casos se pueden ver los efectos negativos, en otros 4 décadas no nos dice, pues no nos muestra todo el panorama de lo que cambió. Entonces, pues qué mejor ejemplo de una afectación humana en un sistema acuático que el Canal de Panamá. Esto fue un estudio que hicimos hace unos años, lo publicamos recientemente, pero pues el Canal de Panamá se hizo un represamiento del río Chagres para poder crear el canal, y además de esto, pues no solo tiene fue este problema, digamos, de regulación hidrológica, sino también pues hubo introducción de especies, cambio a nivel del uso del suelo para agricultura, centros urbanos. Entonces, pues aquí digamos que nos daba un panorama general, y lo más interesante pues de todo esto es que además por el Smithsonian y la Autoridad del Canal de Panamá pues tenían mucho material histórico de monitoreo. Entonces era algo que podíamos contrastar contra el registro fósil, a ver pues qué también nos estaba dando la historia. No voy a entrar mucho en detalle, pero digamos aquí de manera general lo que les presento pues es una ilustración de lo que encontramos, que fue una historia muy coherente entre el registro fósil y los datos históricos. Vimos cómo eran las condiciones antes del canal, que pues en la zona donde tomamos el núcleo sedimentario era una zona muy pantanosa, de inundación, tal vez pues como una ciénaga asociada de inundación asociada al río, y después pues fue cambiando poco a poco, pues se fue llenando, se va construyendo la represa, determinamos, pues hubimos mucho aumento en polución que se asocia a esta construcción, como metales pesados, mercurio, carbono, etcétera, y ya pues cómo se fue llenando el sistema. Otra cosa interesante que encontramos es cuando se hizo la represa, muchos bosques quedaron inundados. Entonces, pues esto es un material orgánico alóctono, es decir, fuera del sistema acuático, que quedó dentro del sistema. Entonces hubo mucho aporte de carbono alóctono dentro del sistema, y duró por ahí más o menos 3 o 4 décadas en degradarse. Y otro resultado muy interesante que vimos es que, a pesar de todo esto, que estos efectos antrópicos que ha sufrido este sistema, la hidrología todavía sigue siendo muy importante. Es decir, el sistema todavía se rige mucho, o por lo menos la zona de estudio donde lo hicimos se rige mucho por la influencia del río Chagres. Es decir, en escalas de tiempo largas, periodos, años secos versus años húmedos, el sistema se comporta de manera diferente. Listo. Entonces ya teníamos como un ejemplo de lo que fue pues, un sistema influenciado por el hombre. Dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de buscar algo más natural? Entonces tenemos ahora pues un área de monitoreo en el Magdalena Medio, donde tenemos seis ciénagas, la ciénaga de Barbacoa, la ciénaga de Chucurí y otras ciénagas más pequeñas. Esto es aquí
por cimitarra. Lo estamos haciendo en conjunto con la Fundación Proyecto Primates y la Universidad de Estocolmo. Y tenemos pues también núcleos, estamos haciendo monitoreos de vegetación acuática y variables físico-químicas, y además pues ya tuvimos la oportunidad de instalar unos sensores para ver un poco la hidrología. Esto es algo que está en proceso. Los resultados pues todavía no están, digamos, del todo, pero lo que vemos es que el registro fósil es lo suficientemente fino para detectar cambios a nivel hidrológico, por lo menos entre años secos y años húmedos. Y esto pues lo estamos asociando, digamos, a cambios de diatomeas, que son unas algas microscópicas que viven en estas ciénegas. Vimos también, el funcionamiento, cómo se creó una de las ciénagas de manera natural por el cambio del curso. Entonces ya tenemos como una comparación entre un lago que se crea de manera antrópica como el Canal de Panamá, y ahora pues tenemos una a nivel natural. Entonces ya empezamos como a armar un poco más la historia. Y otro ejemplo clásico pues aquí en la sabana de Bogotá es la laguna de Fuquene, que actualmente está invadida por dos especies, principalmente el buchón y lo que llaman la elodea, pero pues es Egeria densa. Y no conocíamos, mucho se ha hablado de esto, pero realmente no se conocía la historia de sucesión vegetal de esta laguna. Tomamos núcleos de diferentes zonas. Para los que no conocen, esto que se ve aquí, este es el mapa de lo que era la laguna hace más de un siglo. Todo lo que era su pálido es lo que era el área de la laguna, y este corazoncito es lo que queda hoy en día. Que eso se drenó a partir de 1900 más o menos. Para hacer la historia corta, lo que vimos es que, por un lado, las especies vegetales ya habían cambiado antes de la expansión del buchón y la invasión de la elodea. Por otro lado, el efecto más grande que vimos se dio por esta desecación de la laguna, que a su vez desencadenó una serie de procesos como la eutrofización. Pues ya viene la invasión. Perdón. Y un resultado bien interesante fue que el buchón se creía que había sido introducido como en 1980, pero el registro fósil nos muestra pues que lleva ahí más de 500 años. Pero no es sino hasta que se hace esta desecación y empieza la eutrofización, y después en 1984 creo que se crea un canal perimetral, que eso estimuló más eutrofización, y ahí es cuando se da la explosión de esta especie. Y ya para terminar, pues este es otro estudio bien bonito que dijimos, listo, ya tenemos como casos específicos, pero ¿qué está pasando a nivel regional y en escalas temporales mucho más grandes? Sabemos pues que nosotros hemos tenido culturas humanas desde más de 2000 años. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasó después de la colonia? ¿Y qué pasa con respecto a lo que está pasando ahorita? Es un estudio donde vemos lagos en Guatemala, en Panamá y en Colombia. Y lo interesante es que se ve cambios en todos estos sistemas desde antes, mejor dicho, desde tan pronto hay impacto humano o hay un registro de un asentamiento humano, vemos también que los sistemas empiezan a responder. Algunos han respondido desde el Holoceno medio, otros después de la colonia, otros en los últimos 100 años, pero en general lo que sí vemos es que todos estos sistemas hoy en día tienen una comunidad de diatomeas totalmente diferente a lo que había históricamente. Es decir, no tienen un análogo. Al parecer ya pasaron como un umbral ecológico. Es un estadio que está en revisión, pero es bien bonito. Entonces, ya como resumen, podemos decir que pues, las técnicas paraecológicas sí son una herramienta para que podemos utilizar aquí en el Neotrópico de monitoreo no solo biológico, sino ambiental y hidrológico y químico. Esto nos está mostrando que en los últimos 3-4 siglos los sistemas acuáticos neotropicales han sufrido grandes transformaciones. Interesante es que en algunos de estos pues, la hidrología sigue siendo un factor estructural muy importante. Y tal vez pues
lo, lo más relevante es que pues estos son ejemplos bien interesantes, son ejemplos bonitos, pero todavía falta mucho por hacer para realmente tener una historia completa de lo que ha pasado en el Neotrópico con los sistemas acuáticos. Entonces, pues aquí termino. Cualquier pregunta que tenga, pues con mucho gusto las responderé. Quiero decir que esto pues no solo ha sido el trabajo mío, sino pues de muchas entidades, muchos otros investigadores. Y ya, pues muchas gracias.